su cuero, con la llovizna se afloja, por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja. El pueblo es cuerpo y es alma. Un saludo a todas y todos, ¿vale? Estamos hoy, como siempre, estudiando temas que son estratégicos y más aún hoy, que es un día especial. Jorge, director de la Biblioteca Nacional, Jorge Berroeta, igualmente, eres docente de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Estamos trabajando temas que para nosotros es importantísimo. Pero ¿qué libros tenemos que utilizar? Tú como docente, tienes ya como 7 años, 6 años como docente. Aquí estamos trabajando con el libro azul, nuestra Constitución, nuestro Plan de la Patria, pero también algo importante. Mira, esto me lo dio a mí mi comandante Chávez. Podemos hacer un plano, podemos poner al menos ver esto aquí antes de empezar el programa, porque esto es importantísimo, ¿no? No, tranquilo, pero con calma, pero es para darle lo que es la visión de la agenda alternativa bolivariana, ¿no? Porque es importante que nosotros en ese momento éramos dirigentes estudiantiles, tú estuviste también ahí, él nos entregó unos documentos en función, porque estamos hablando con invitados genuinos, Jorge. Hemos tenido aquí a nuestro compatriota Rafael Argotti y a otros más. A mí no me gusta meterme con... Cuando uno habla de la realidad o la historia o lo que estamos trabajando, tienen que ser con invitados, de verdad que estemos concatenados con un episteme, un conocimiento que tenemos hoy que seguir construyendo, porque tenemos hoy una militancia que está ojo pelado, así como una militancia, un pueblo todo, y más en una televisora que para nosotros es estratégica, que es la televisora de la Fuerza Armada, una televisora diferente a la cotidianidad. Entonces fíjate, en esta agenda alternativa nos vemos hoy cómo hay un modelo civilizatorio que irrumpió a los modelos anteriores a la llegada de Chávez. La guerra federal, porque son dos tiempos, es la historia insurgente. El tiempo de hoy con Chávez y Nicolás, que acertadamente está ya llamando a lo que es una reforma constitucional, ajustando esos nuevos tiempos, pero también queríamos arrancar con la historia, con lo que es la guerra federal, un inicio que empezó, porque es un programa especial. Sí, bueno, enviarle un saludo ante todo a toda la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo este gran equipo de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y bueno, a todos quienes nos escuchan, todas esas redes de la historia, esas redes de la red de bibliotecas públicas, la red de Historia, Memoria y Patrimonio, toda la gran familia de la cultura que sé que nos sigue siempre desde TVFAN. Bueno, un día, digamos un día para el recuerdo, para la reflexión, para el análisis. Hoy conmemoramos 166 años del inicio de la Guerra Federal, una guerra altamente violenta, pudiera decirse así, y bueno, pudiéramos resumir por todo lo no cumplido, por todo esa esperanza que se defraudó de un pueblo que luchó más allá de lo que le correspondía, un pueblo que fue más allá de las fronteras de la actual Venezuela para llevar la libertad a otras latitudes, y que en el retorno, en la construcción gradual y progresiva de esa república, quedó ajeno a la república que ayudó a constituir. Y esas esperanzas, bueno, fueron pasando los años, ya lo iremos explicando con detalle, y bueno, no se dio solución a los grandes problemas sociales, y bueno, estalló tal día como hoy, un 20 de febrero de 1859, desde Coro, bueno, ese grito de federación que encendió Venezuela por sus 4 costados, y bueno, fue la segunda guerra en la que prácticamente se diezmó la población venezolana. A diferencia de la guerra de independencia, donde aquella antigua élite colonial logró salir, evacuar el territorio antes de que se encendiera la mecha independentista, aquel 5 de julio de 1811, en el caso de la Guerra Federal,
no hubo aviso. La guerra estalló de súbito, amaneció de guerra. Y bueno, Venezuela se encendió y toda aquella gente, los antiguos esclavizados, los aborígenes, todos los grupos, aquel cimarronaje, todos los históricamente excluidos, bueno, salieron a exigir justicia y se nuclearon en las fuerzas federales, en ese gran ejército de guerrillas que desbordó Venezuela y que, bueno, conllevó a unos años de guerra donde, bueno, se escribieron grandes capítulos de la historia militar de Venezuela, pero que sin lugar a dudas la perspectiva de la guerra social dejó fuertes heridas en nuestra sociedad, que bueno, que tardaron en ser curadas, ¿no? En que ese pueblo insurgente, ese pueblo rebelde, volviera a reconstituirse para las luchas que tuvo que emprender luego de nuevo en el siglo XX, ¿no? Pareciera esto una guerra permanente, una guerra que no ha terminado, una guerra que nos conduce a la hora, ¿no? La independencia. Yo me iría más atrás, la resistencia de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros pueblos africanos, inclusive la resistencia de esos pueblos criollos que se fueron conformando en aquellos orígenes de ese proceso de expansión europea en América. Por ahí tenemos un video. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Ah? Vamos a verlo. Mira, y cuando volvamos, González, vamos a poner esto aquí porque la gente nos está retando. ¿Podemos poner esto aquí rapidito? Vamos a ponerlo aquí. ¿En qué cámara? En la 3. Bueno, es que estamos aquí trabajando en vivo, chicos. Aquí, ahorita me retaron por ahí, una SODI. Profesor, bueno, aquí estamos. Allá a nuestros amigos de la SODI. Vamos a verlo aquí, que se vea la firma y todo de mi comandante Chávez. Ajá, mira, aquí estamos, pues. El guacho aquí, chuachuá. ¿Ah? La ve perfecta, con fecha y todo. ¿Ah? Es importante todos estos temas. Gracias, González. Vamos a ver ese video. 20 de febrero de 1859. Aquí, en Coro, empezó la revolución federal. Fue la revolución de los pobres. Fue una revolución que levantó la bandera de Simón Bolívar. Así que la revolución de Zamora hoy está más viva que nunca. Zamora vive en las luchas del pueblo y en los soldados bolivarianos de hoy. 20 de febrero es una fecha que la oligarquía se empeñó en borrar de la historia de Venezuela. Nosotros la llevamos allí en nuestro hermoso escudo nacional, el escudo de la patria de Bolívar. Ahí está el 20 de febrero de 1859. Fue un momento de la historia donde el pueblo había recorrido largos caminos buscando la justicia, la libertad verdadera. Tenemos un pueblo rebelde, con capacidad de resistencia, de lucha. ¡Que viva el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora! Esto es importante porque estamos trabajando nada más y nada menos que el libro azul. Algo que acertadamente nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha enviado a darle vida. ¿Por qué? Porque es legado nuestro. Nosotros no podemos estudiar otro, ¿eh? O el destino manifiesto. ¿Eh? No tenemos ahorita una biblioteca bien clara y bien precisa para ver quiénes somos. Tú que eres parte de los docentes de la historia militar, mi comandante y jefe, tú das clases en las academias. O sea, eso hay que decirlo aquí. Yo doy clases en las academias. Las academias que tiene nuestra universidad militar y, por supuesto, yo soy, con toda humildad, pues, yo soy el coordinador de la especialización en simulación y juego de nuestro IAS. Y ahí tenemos nosotros una cátedra. Igualmente tú eres profesor del IAS, que igualmente das en historia militar, en la maestría de historia militar, tienes toda una categorización de dar estas epistemas. ¿Por qué? Porque nuestro presidente está preocupado siempre, igualmente que nuestro ministro. Nuestro ministro está pendiente de todos estos detalles e igualmente los que han pasado, porque hay que ser objetivo en esto.
dentro del Viceministerio de Educación para la Defensa, e igualmente los que han estado en nuestro rectorado. Esos son de verdad algo especialmente delicado. Saludar a nuestro mayor general Pérez La Rosa. Fíjate, aquí nada más el sistema ideológico EBR, volando por entre las próximas edades. Mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde ahí con admiración y pasmo la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas castas entre esos océanos que la naturaleza había separado. Esto es Bolívar, discurso ante el Congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819. ¿Qué podemos decir? Tú estabas en el acto. Estabas en el acto. Pues, como director claro, de la Biblioteca Nacional, quiero saludar a Ernesto Villegas. Saludos. Una pincelada con él. Otro estudioso, él ya no es comunicador. Él ya es un estudioso de la historia. Ernesto, saludos como siempre. Te voy a mandar un saludo, ¿vale? Te voy a escribir ahora. ¿Qué podemos decir? Bueno, fíjate, Luis, no, sin lugar a dudas, la historia nos conecta con el presente. Y yo la llamaría, o formalmente, deberíamos necesariamente la historia insurgente, eso que hemos promocionado durante estos años como historia insurgente, es necesariamente una historia estratégica y prospectiva, una historia que no se queda solamente en el relato del pasado, sino que es capaz de proyectar acontecimientos futuros y dar los alertas necesarios para evitar precisamente, bueno, las grandes catástrofes, las grandes convulsiones sociales que han afectado a nuestra población a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, conectar, de eso se trata, conectar el pasado con el presente y su potencial en ese análisis prospectivo de los distintos, bueno, estratégico y prospectivo de los distintos escenarios. Fíjate, hablábamos del libro azul, cómo el libro azul se conecta no solamente con Bolívar, con la raíz bolivariana, sino que está presente esa raíz zamorana que conmemoramos hoy, en el 166 aniversario del inicio de la Guerra Federal, y como lo vimos en el video, ¿no? Que a veces, digamos, muchos compatriotas no recuerdan que incluso esa fecha está grabada en nuestro escudo nacional, 20 de febrero de 1859, ¿no? Es la raíz, digamos, que conecta esas dos vertientes, esas dos grandes doctrinas que en esencia es la misma, porque quienes insurgen en 1859 contra aquella traición de los aspectos por los cuales se luchó y se combatió en la guerra de independencia, no solamente en el territorio nacional, sino en otras latitudes, bueno, habían quedado defraudados. La libertad nunca le llegó a los esclavos. Recordemos que, bueno, nuestra batalla de Carabobo fue en 1821 y el reconocimiento legal por nuestro Congreso aprobando la abolición de la esclavitud no fue sino hasta 1854. ¿Cuántos años de diferencia? ¿Y qué pasó con todos esos antiguos esclavizados? Muchos de ellos llegaron a rangos de oficiales, capitanes, coroneles, generales, esperando, digamos, la decisión formal. Y así, bueno, estamos hablando de la oficialidad, pero el pueblo que se sumó a la lucha por la independencia vio defraudada, digamos, aquella esperanza, aquel planteamiento, aquella oferta que se les hizo en la guerra. Bolívar cumplió, Bolívar decretó la abolición de la esclavitud, pero los congresos, ¿no? Ese lobby que a veces ocurre, por eso la importancia de los congresos, ¿no? Bueno, lo que hoy nosotros llamamos acá nuestra Asamblea Nacional, es el espacio donde se discuten las leyes, donde se aprueba todo lo que es el acuerdo social de un país. Estamos en un año, por cierto, valga decirlo, donde vamos a avanzar o esperamos avanzar hacia una reforma constitucional. Nuestra doctrina, bueno, esa doctrina que estamos hablando, que conecta el pasado con el ahora, lejos de lo que dicen muchos historiadores, de manera despectiva contra nuestras propias raíces,
de que hemos tenido muchas constituciones y muchos cambios. Bueno, esa es nuestra doctrina. Aceptémoslo, el cambio permanente para buscar los caminos, no nos podemos quedar estáticos. El concepto de movilidad, ¿no? En nuestra doctrina militar, en Sucre, en Bolívar, ¿no? Lo que ha sido a lo largo de la historia, porque dicen, no, es para cambiar periodos, cosas. No, leamos, el que no lee no sabe y no aprende. Fíjate. Revisemos y nos encontraremos con esa doctrina nuestra, digamos en lo legislativo, que cada cierto tiempo hace un llamado a la revisión, porque bueno, los tiempos cambian y hay muchas cosas que bueno, hay que incluirlas, llevarlas al ámbito constitucional. Fíjate, ahí hay algún detalle que yo creo que es importante, porque yo en este primer segmento contigo, yo te dije que íbamos a tratar el tema de la guerra federal. O sea, ahí está Zamora, mira, aquí tenemos esto, pero ya el ajuste ya a una nueva reforma que es importantísimo, va concatenado que hay una guerra. Hoy se conmemora el inicio de una guerra federal. Hace 10 años empezó una guerra en una lucha no armada, que son las medidas coercitivas unilaterales. El sistema económico, ahorita me mandan mensajes, el sistema económico que estamos construyendo, lo estamos construyendo en base a neutralizar una guerra y ser realmente independientes. Y eso lo vamos a tocar ahora. Yo quería, ahí tenemos otra cápsula que tiene que ver con lo que está concebido, como tú lo estás explicando, de la guerra federal. Vamos a verla. Guerra federal, conocida como guerra larga o guerra de 5 años. Julián Castro adopta la presidencia en el medio de una fuerte tensión entre conservadores y liberales. La obra más importante de Castro fue elaborar la nueva Constitución de 1858. El tema central fue la discusión entre federalismo, posición liberal y centralismo, modelo que impusieron los conservadores. El 20 de febrero de 1859 estalló la Guerra Federal. Un grupo de liberales radicales, encabezado por Ezequiel Zamora, invadió el país por Coro y pronto logró importantes éxitos. Deuda pública para indemnizar a los propietarios y no a los esclavos. ¡Jueguen las tropas en paz! ¡Matando gente! La tierra es libre, la tierra es de todos. ¡Tierras y hombres libres! ¡Esta tierra me la gané peleando y peleando! Siempre encuentra muchos dispuestos a seguir. Esto ya no es un alzamiento, es toda una guerra. Ezequiel Zamora. La única estrategia es el triunfo. ¡Ensillen! Voy a hacer lo que ningún general ha hecho. Zamora tomó San Felipe. Ha llegado la hora de desembarcar en Venezuela. ¡Tierra y hombres libres! ¡Zamora! ¡Espérame en Santa Inés! A Zamora también podría parecérsele el diablo. Hay que acabar con esta guerra ya. Y hablando de batallas, de guerreros y de pueblos, aquí está el general Zamora. ¿Tú crees que cuando uno ve esto, a quién le conviene la guerra, tío, no? Jorge, Bueno, fíjate. ¿tú crees que nosotros queremos una guerra? No, pues claro. Lo que impulsaron a Zamora, a Bolívar, desalinos de un imperio español, a nuestro gobierno hoy, hace 10 años, 2024, 2014, empezó una lucha no armada, ya no con esos fusiles, sino con medidas coercitivas y se burlaban del presidente. Comunicadores sociales, ojo con esto, ¿ah?
medios de comunicación, porque la guerra cognitiva estaba ahí. ¿Ah? ¿A quién le conviene esta guerra? Quiebra, lo que trae una guerra es, de verdad, desolación. Ahí lo estamos viendo. ¿Ah? Quiebras. ¿Ah? Que los industriales acaben todo sus negocios. Que el pueblo no pueda ni comer. Esas son las grandes devastaciones de una guerra. ¿Qué podemos decir esto? Tú como estudioso de todo esto. Bueno, fíjate, Luis, sin lugar a dudas nuestra doctrina social venezolana se soporta en la búsqueda de la paz. La paz como elemento estratégico de una sociedad para lograr tantas otras cosas, ¿no? Para lograr la solidaridad, para fortalecer la independencia plena, la soberanía, para alcanzar la prosperidad, la vida digna de los pueblos, ¿no? Pero bueno, como lo vimos, son capítulos que hay que revisar y reflexionar, ¿no? Fueron muchas cosas, Luis, después de la independencia, después del 1830, hasta 1859, mucho irrespeto al pueblo, leyes contrarias a la población, como la ley de Espera y Quita de 1843, que estranguló al campesinado y prácticamente le arrebató las tierras a quienes, bueno, después de los haberes militares se le habían otorgado, ¿no? Con todas estas estrategias engañosas del pasado. Bueno, no se le dio respuesta tampoco a los antiguos esclavizados, ¿no? Y bueno, cuando llegó, hay que decirlo, cuando llegó la abolición de la esclavitud, esos 5 años, entre 1854 y 1859, con el estallido de la Guerra Federal, es donde los esclavos, los antiguos esclavizados nuestros, supieron lo que era la verdadera esclavitud, porque se les dio la libertad de papel, pero no se les dio la posibilidad de un apoyo económico, de otorgarles unas tierras, de darle un dinero para el crecimiento. Solamente se les dio la libertad. Ahí vimos en el video que antecedió este segmento una escena de la película Zamora, donde está Zamora haciendo el alerta. Realmente Zamora alertó. No podemos lanzar a esta gente a la calle sin nada, porque bueno, en las antiguas leyes, que por cierto, todavía para aquella época estaban vigentes algunas leyes del periodo hispánico republicanizadas, ¿no? Y bueno, donde el antiguo amo estaba obligado a garantizarle 3 cosas básicas al esclavo, ¿no? La comida, el vestido y el techo. Pero luego de la libertad, bueno, el amo se aprovechó, el antiguo amo se aprovechó ahora como patrón, con la figura de patrón, porque de la figura de amo se pasó a la de patrón, se aprovechó porque ahora el antiguo esclavo, ahora liberto, tenía que pagar por el techo, tenía que pagar por la ropa y tenía que pagar por, bueno, por la vivienda donde iba a estar, ¿no? Y por la ropa. Y bueno, fue quedando endeudado. Y bueno, él recibía un sueldo, pero un sueldo con una ficha de Hacienda, que era una moneda que solo funcionaba en los 4 rincones de la finca o de la hacienda, ¿no? Y bueno, esa persona no podía, digamos, ahorrar, iba a quedar endeudado de por vida, porque muchos de esos terratenientes montaron sus pulperías o bodegas dentro de las haciendas para, digamos, un reciclaje. Yo te pago con una moneda que no es tal porque solo funciona en el ámbito de la hacienda, de mi hacienda, ¿no? O sea que si tú te vas con ese, entre comillas, dinero a otro lado, no te lo van a recibir. O sea, estás obligado a gastarlo ahí y bueno, con detrimento del verdadero poder adquisitivo de la época. Entonces, ¿cómo se sentirían esos antiguos esclavizados que esperaron años para que les dieran la libertad? Se las dieron y resulta ser que cayeron en una peor esclavitud, que no se podía llamar esclavitud porque no lo era, porque ahora eran libertos y bueno, como hay en algún expediente de esto, con la libertad vienen deberes, unos deberes horribles que bueno, encendieron la mecha en 1859, entre tantas otras cosas. Fíjate, yo quería ahorita permitirme, vamos a ir a una pausa rapidito, porque yo quiero hacer un paralelismo cuando volvamos de lo que hizo la Asamblea Nacional anterior, de cómo están viajando, y creó otro detonante desde el 2014 para acá con medidas coercitivas, y personas que nacieron aquí pero son traidores aupaban claramente lo que hemos combatido y neutralizado. ¿Por qué tenemos que recordar esto hoy?
porque la gente tiene que ir a votar conscientemente. Tenemos elecciones este año, tenemos igualmente reforma constitucional, porque estamos logrando, con la paz que se ha logrado, que se ha llevado a pulso, que revitalicemos el Estado social. Y tú eres parte con la participación y con protagonismo. Y tener ojo pelado de no caer en engaño con estos traidores y traidoras, que lo que han hecho implosionarnos a todos el bolsillo, el estómago, a todas y todos. Entonces por eso es que hoy, en esa guerra federal, en 1859, vivimos otra guerra, pero estamos automáticamente en batalla permanente con Bolívar, igualmente con Zamora y con ese maestro perfecto que es Rodríguez. Vamos a una pausa rapidito y volvemos. Jorge, vamos a trabajar hoy la reforma constitucional, ¿verdad? Pero el que conduce esto, el que lleva el timón con la Constitución es Nicolás. Tú como historiador lo sabes. Y más allá como historiador, como investigador, tú fuiste dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Fuiste miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela de Historia electo. Aquí nosotros éramos electos, aquí no es que tú vas a poner uno, vas a poner el otro, no, electo. Y esos son los nuevos retos hoy de la juventud, Un llamado de atención también, porque nosotros cuando nosotros nos reunimos con Nicolás, que era el presidente de participación de la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, él se reunió con y él lo veía, ese no es pendejo, me disculpa la palabra aquí a esta hora. Mira, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué universidad? Estábamos todos, con carnet en mano, de los que estaban con un proceso de cambio y los que estaban todavía en la Cuarta República, que habían varios ahí. Y le entregamos una propuesta. Y Hernán Escarrá recibió, yo me recuerdo también, de la parte estudiantil propuesta de las universidades. En ese momento, o sea, aquí estamos. Entonces, fíjate, pero ahorita que estamos en Zamora, vamos a ver un video de años anteriores de una explicación estratégica que nos da Nicolás Maduro Moro. Esto no es de ahorita, esto no es porque estamos en el 2025 explicándolo, no. Vamos a ver a Nicolás en un evento que tiene tiempo ya, eso fue años anteriores. Sí, 10 años. Hace 10 años, vamos a ver ese video. A veces ustedes escuchan críticas al socialismo, que el socialismo es culpable de esto, que el socialismo es culpable de otro, y yo digo, ¿el esclavismo es culpable quién? ¿El socialismo o el capitalismo que esclavizó pueblo? Saquemos bien las cuentas de las culpabilidades. El capitalismo tiene una historia horrorosa de explotación de los pueblos. Si alguien lo sabe, es nuestra América Latina y el Caribe, toda nuestra América, porque hay que ver Estados Unidos, hay que ver nuestros hermanos afroamericanos, cómo los asesinan todos los días en las calles, en los Estados Unidos de Norteamérica, cómo asesinan a la juventud latinoamericana, cómo los persiguen en la frontera, cómo los esclavizan en los campos agrícolas por millones. Cuántos miles de mexicanos, colombianos, salvadoreños han sido capturados y asesinados en los últimos 15 años en la frontera México-Estados Unidos. Se pierde de vista el número, miles. Así que tengamos las cuentas muy claras del mundo que hemos vivido, de dónde venimos y del mundo que estamos viviendo. Esta generación a la que pertenecemos nosotros, compatriotas,
Es una generación que ha tenido el privilegio de haber tenido un líder que lograra traer la historia del pasado y lograra reivindicar la historia grande de nuestra patria, enseñársela al pueblo y despertar la historia como una fuerza viva, moral, ética, espiritual, que nos inspira, que nos da identidad. Cuando usted dice soy venezolano, soy venezolana, ya sabe de qué se trata. Cuando usted dice soy bolivariano, ya sabe usted que se trata del proyecto más grande que ha habido en toda esta tierra, en todos los siglos. Y hoy, 20 de febrero, fecha en que arrancó la gran insurrección campesina, la gran insurrección popular contra la oligarquía en 1859. Hoy cuando usted, en cualquier pueblo, ciudad o barrio, usted dice, soy zamorano, creo en Zamora, usted sabe muy bien que está asumiendo una identidad nacional. La identidad nacional. So, fíjate, ¿por qué es importante toda esta hoja de ruta que estamos trabajando? Porque hay una continuidad estratégica y tenemos toda una visión de nuestra doctrina. Tú que estudias la doctrina de nuestra historia militar también. Mira, ¿tú sabes quién quiero saludar aquí? A nuestro general Fran Zurita. Ah, no, claro. Ese otro investigador estratégico. Quiero saludar a la que nos esté viendo por ahí, ¿vale? Saludos. Ex vicerrector académico de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Igual que tú. O sea, yo no soy historiador, soy un estudioso de lo que es la seguridad de la nación, pero en todos estos temas uno tiene que estar haciendo investigación. Entonces, fíjate, cuando uno ve esa línea de acción, pues aquí estamos hablando de la semiótica, estamos hablando nada más y nada menos ante una guerra cognitiva que tenemos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que incorporar? Una política comunicacional de profundidad, no filosóficamente, que dice, no. Esto tiene que ver un estudio permanente y para eso aquí, TVFAN, en 11 años que tenemos aquí como televisor de la Fuerza Armada, por eso es que somos diferentes. Yo quería que tú nos dieras una episteme, una intención de lo que tú puedes percibir, con el respeto a Nicolás Maduro Moro, de lo que nos dijo él ahí, pues quiero irme ya en esos caminos de la reforma constitucional. Bueno, fíjate, Luis, no, hay una claridad de nuestro presidente Nicolás Maduro, que no es de ahorita, que es parte de una construcción del ser, ¿no? Tú eres del Valle del también. líder. Ven, Pues claro. Coño, fíjate, tú eres del Valle también. ¿Eh? Por allá nos conocimos, y con Cilia, por cierto. Ah, pero Cilia era de Katia. Sí, era no, Amparo, pero bueno, andaba por el Valle también. Pero fíjate, ¿no? Uno pudiera decir que el planteamiento que está haciendo o que hace en el video nuestro presidente Nicolás Maduro en aquel acto hace 10 años, ¿no? Es lo que llamamos nosotros la propuesta de la historia estratégica y prospectiva, ¿no? Porque no solamente se queda en el análisis del pasado, sino que es capaz de proyectar la situación futura y bueno, a través de la reflexión y el análisis de lo ocurrido en el pasado, ¿no? Y es donde tú ves ese hilaje de esa doctrina, porque esto lo conecto con el ahora. Nombramos a nuestro general Fran Zurita, un saludo para él. Es el presidente de la comisión que recientemente, digamos, dio la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro y que nuestro ministro de la Defensa ejecutó en la conformación de una comisión que hiciera una reconstrucción de la historia militar venezolana. Perfecto, eso desde, me parece bueno, perfecto, en todos los siglos de la historia nuestra, ¿no? Precisamente, ¿para qué? Bueno, para reencontrarnos, fortalecer la doctrina militar nuestra, y en ese tránsito nos vamos a encontrar con las vertientes de la doctrina nacional venezolana. Venezuela ya, digamos, tiene una trayectoria, ¿no? Aquel decir del comando nunca muere sigue estando presente, ¿no? Y en este ahora, ¿no? y en el contexto de una revolución,
hemos adquirido el nivel de conciencia de entender cómo se nos ha desviado del camino en lo teórico, en lo discursivo, cómo se han introducido doctrinas foráneas a la nuestra para, bueno, retrasarnos el camino. Ya lo decía Simón Rodríguez, una de nuestras vertientes, en lo teórico, en lo académico, en lo educativo, inventamos o erramos. Es decir, nos reencontramos con nosotros, con lo que somos como nación, nuestra identidad, nuestra esencia, para proyectarnos. Eso no quiere decir, porque también forma parte de nuestra doctrina, de la doctrina del Libertador, el estar abierto a las ideas de otras latitudes. Fíjate, en materia militar, la lectura durante la Guerra de Independencia se amplió a los clásicos militares de la Guerra de España, aquellas lecturas del Marqués de Santa Cruz, del Marqués de Santa Cruz y Mercenado, digamos, que era lectura obligatoria acá, que, por cierto, ninguno de los autores que habla de las obras militares que leyó Bolívar nombra a este autor, pero este autor era de consulta, digamos, en la formación de aquel dispositivo militar hispánico que operaba en América, ¿no? Y bueno, y que ellos durante la guerra ampliaron la lectura, bueno, a los clásicos italianos, a los clásicos prusianos, a los franceses. Digamos que esa visión, de hecho, el manual para la conformación de los estados mayores que aprueba el propio libertador Simón Bolívar, digamos, es de origen francés. Pero te voy a contar ¿no? algo, te voy a contar algo, un inciso. Por eso es que él crea en 1810, mes de septiembre, la Universidad Militar. Así es. Pero aquí estamos, mira, aquí estamos hablando cosas y por eso es que mi comandante Chávez, de escuelas y todo, creó la Universidad Militar y Nicolás acertadamente le ha dado toda una estrategia perfecta porque sabemos esos clásicos, Nicolás lo sabe también. Bueno. Fíjate, cuando el Libertador aprueba, incluso por decreto, claro, usar para la conformación de los estados mayores el manual del general Thibaut del ejército francés que luchó con Napoleón, no lo hace por copiarse de una idea foránea, sino porque cuando tú revisas la historia militar nuestra previa a este decreto y lees el manual de la conformación de los estados mayores de este general francés, te das cuenta que ya nosotros estábamos aplicando la propuesta, ¿no? Coincidimos y el Libertador lo que hizo fue, bueno, darle validez a una práctica que ya estaba de usanza por nuestro ejército, que así como lo aprendió el general francés en la experiencia de la guerra, pues la aprendimos nosotros en la experiencia de la guerra, y bueno, a falta de muchas carencias que tienden a ocurrir en la guerra, bueno, teniendo el manual impreso, pues había que formar, digamos, era una manera también de formar a esa oficialidad que no venía de carrera o de formación militar en aquella escuela y que se había incorporado a la guerra y que había crecido, digamos, en la dura experiencia del conflicto bélico, ¿no? Pero bueno, digamos que se fueron dando, hay una doctrina, incluso en lo logístico, en artillería, en caballería, incluso en inteligencia, que surge de la guerra de independencia, ¿no? Y que muchas de esas las estamos usando hoy en día, son de práctica común y no sabemos que tuvieron su origen ahí, en esa, como tú lo has dicho en varias oportunidades, en nuestra impronta de origen, ¿no? Oye, hablaste algo, ahorita me está mandando un mensaje por allá de Apure, ¿no? Quiero saludar. Un saludo. Fíjate lo que nos están diciendo, cuando ahí mismo, inteligencia es ver a Sucre, inteligencia es ver a Miranda. Es ver a Sucre, sí. ¿Ah? Quiero agradecerle a todas y todos que están viendo el programa, porque fíjate, yo quería empezar ahora todos estos temas que son estratégicos con la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos nosotros tenemos hoy un momento de oro. Ojo lo que yo quiero decir con esto, Jorge, porque yo y tú lo sabes muy bien, tú eres un estudioso, quiero saludar a todos los investigadores que vienen al programa. Nosotros somos un equipo, pues prácticamente, nosotros sabemos que cuando venimos para acá aquí no hay libreto. El libreto son ustedes, en los barrios, en las comunidades, en los caseríos, en esos caminos reales, ¿ah? Porque ustedes son los genuinos para nosotros, no ver arriba. Nosotros estamos viendo es abajo, en esa catacumba, que hoy hay un gobierno que está pendiente de eso, un presidente. Y este es el momento de oro
para darle un vuelco a todas esas estructuras, porque tú hablabas del Marqués, esas estructuras que vienen de allá y esos cargos que vienen de allá que no dan respuesta, una respuesta meridiana, y yo siento que Nicolás, con esos viajes que dio y estar junto al pueblo, le ha dado una visión estratégica de hacer cambios que son pertinentes, oportunos y perfectos en este año 2025. Porque vienen prosperidades económicas, ya uno los ve, gracias a la política estratégica de la diplomacia bolivariana de paz. ¿Cómo tú ves la reforma constitucional? Ya no te veo como historiador, te veo como un estratega en lo que es la seguridad de la nación, Jorge. Bueno, fíjate, la reforma constitucional tiene el reto, digamos, de plasmar en el texto constitucional aquellos aspectos que, bueno, precisamente durante este recorrido ya de la Constitución, en sus 25 años y un mes y unos días, ¿no?, de existencia, se revisa frente a los retos del porvenir, los retos, digamos, que hemos transitado durante estos 25 años y que se presentan, digamos, de los análisis tácticos, en lo estratégico, en lo prospectivo, y que nos plantean la necesidad de ser nosotros mismos quienes avancemos en el seno del legislativo, con la confluencia de las visiones, ¿no?, de las ideas políticas y sociales, bueno, que se presente una discusión de altura y se proponga, digamos, ese valor agregado para fortalecer la Constitución y en esa medida los intereses de la patria. Durante estos años hemos tenido, digamos, un fuerte ataque de esta guerra multidimensional, de amplio espectro, no convencional, ¿no? Eso no estaba previsto en aquellos inicios del año 1999. El tema digital con la guerra cognitiva. Usted revisa la Constitución y no aparece nada de lo digital. Eran otros tiempos. Han pasado 25 años y bueno, la dura experiencia de guerra que hemos tenido nosotros acá, pues bueno, nos ha dado lecciones, nos ha dado experiencia, nos ha dado aprendizaje y bueno, digamos que necesario es revisar y bueno, corregir y reorientar lo que haya que revisar, corregir y reorientar. Y fíjate, Luis, ¿no? Alguien pudiera decir que, digamos, ¿tiene eso alguna doctrina en nuestra impronta de origen? Sí, pues claro, sin lugar a dudas, debemos aceptarla. Cuando uno ve nuestra historia constitucional, ¿no?, tú ves que cuando la ves con una mirada estratégica, ¿no?, no con una mirada política sesgada, panfletaria, con intereses, digamos, tras bastidores, ¿no? Tú ves que fuera de eso que se ha dicho en el discurso político, mirando lo histórico, tú ves que necesariamente la población nuestra, en algunas oportunidades de manera pacífica, pero en otras, digamos, teniendo que imponerse para llevar sus ideas al texto constitucional, porque digamos que la federación, cuando estalla la guerra federal, es porque no hubo una posibilidad de poder materializar en nuestras leyes, en nuestra constitución de la época, las aspiraciones del pueblo venezolano y bueno, lamentablemente Jorge, no quedó otra alternativa que la guerra. Era un modelo político muy diferente al Estado social. Pues sí, sin lugar a Pero dudas. ahí hay un video de Chávez. Ah, bueno, vamos a verlo. Ideas y milicia. Las lecciones de Vamos a ver ese video, vamos a ver. Ideas y milicia. ¿Ah? Pueblo en ejército. El pueblo en ejército. Y el ejército en pueblo. Y nosotros hoy, compañeros, soldados, camaradas, militares, estamos recuperando esa creación, recreándola. Ideas y milicias, ¡qué creación! Estamos retomando el camino, porque después partieron las ideas, las picaron en pedazos, partieron el Ejército Libertador, la Armada Libertadora, que fueron los dos componentes iniciales de la Fuerza Popular Libertadora.
Era un pueblo hecho ejército, era un pueblo sobre las aguas, era un pueblo sobre las montañas, era un pueblo por todos lados. La batalla está cruda, la batalla está cruda. El enemigo anda por todos lados. Aquí se consiguió con un hueso duro de roer, aquí en Venezuela. Duro. Aquí pudiera acelerarse todo. Y no en perjuicio del pueblo, no. Con esa organización. Cada día hay que estar más organizado. Ideas y milicias. Ideas y partido. Ideas y organización. Proyecto, moral, mística, revolucionaria. Ejército y pueblo, pueblo y ejército, Fuerza Armada y su pueblo. Por eso aquí tenemos que dar gracias a Dios que nosotros hemos logrado encaminar los cambios y la revolución ahora, la revolución bolivariana, por la vía pacífica, y tenemos que cuidarla mucho. Y ustedes, señores generales, almirantes, tienen un gran papel que jugar como maestros en lo preventivo. No permitamos que un solo oficial, que un solo soldado de nuestra Fuerza Armada sea envenenado por esta oposición, por esta burguesía. No permitamos que nadie sea envenenado, que nadie dude de que este es el camino. Fortalezcamos nuestros movimientos sociales, el pueblo, el Partido Socialista. Discutamos, fortalezcamos la idea, la conciencia de patria. Convirtamos a Venezuela en inexpugnable espacio de construcción de un mundo nuevo, y nosotros estamos en el proceso constituyente. El proceso constituyente no tiene fin, es la activación del poder constituyente que luego se vuelve, según algunos teóricos, instituyente, porque va instituyendo. Yo me siento alegre, porque sé que todos ustedes son dignos soldados, y a partir de hoy van a ser más dignos aún del grado superior que ostentan para la patria, para el pueblo, para la revolución. Fíjate, estamos en un proceso constituyente, que se vuelve instituyente. Eso es importante, Jorge, porque lo que está haciendo hoy, con respeto, a mí no me gusta hablar, y más con nuestro conductor de Victoria, es ajustar a los nuevos tiempos, como hemos dicho, una constitución. Vamos a irnos rapidito a una pausa, volvemos, porque también yo quiero revisar un poco, tú que estudias todos estos temas, y lo hemos estado en estos debates, el tema del poder comunal, pero que sean en toda esta fórmula perfecta, esta visión estratégica de que estamos en un programa especial de la guerra federal. Pero ahí vimos a Chávez, es la paz, es la defensa, es la tranquilidad. Tú que nos puedas estar viendo, nosotros tenemos nuestra propia filosofía, una filosofía de que dejen quieto al que está quieto, dejen quieto al que está quieto. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Vale, volvemos aquí, estamos activos. Pasa que me quedé aquí, ¿saben qué estaba pensando ahorita? Nada más y nada menos, porque estaba viendo el cañón de aquí, pero lo teníamos aquí en el cañón 1. Estaba pensando, vamos a poner plano general, fíjate, porque es importante, Jorge, algo, ¿no? Que es que el por qué cambiar el modelo clásico de Montesquieu. Porque fíjate, aquí nosotros no tenemos libreto y te agradezco. Fíjate, uno ve una mirada perdida. ¿Por qué? ¿Será que el pueblo requiere hoy, ante una guerra, de una lucha no armada, estar conectado? Porque tenemos una base filosófica, constitucional, que es la participación y el protagonismo. ¿Será que hay que leer un poco lo que hizo Chávez y hoy materializa Nicolás? Fíjate, ahí se están ajustando una fecha de elecciones. ¿Para qué? Para que esas elecciones sigan hoy con los proyectos. ¿Los proyectos para qué? Porque son casi 1000 medidas coercitivas unilaterales y el pueblo no tenía poder adquisitivo.
de resolver los problemas dentro de la comunidad. Y esos proyectos están resolviendo hoy problemas que no es nada más de la comunidad, es lo individual, un techo, un hogar, algo que tenga que ver con su cotidianidad indispensable para la vida. Eso lo hace un gobierno social. Vamos a ver ese video que tenemos ahí. Vamos a verlo. Comunas nuestras deben ser esto. Deben haberse convertido en un sistema unificado nacional. Una comuna debe ser una célula. Pero ¿quién ha visto una célula sola ella? Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene núcleo, ¿verdad? Bueno, los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando, enlazando, ¿cómo se llama? Tienen que ir formando un sistema, articulándose para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas. Fíjate, es un método. ¿Será que eso resuelve más que las estructuras que se mantienen hoy con las gobernaciones, las alcaldías? ¿Ah? Fíjate, Chávez le dio un plumazo estratégico a lo que eran esas antiguas juntas parroquiales, que no le dan respuesta a nadie. Eso lo hizo la constituyente del 99. Habrá que hacer hoy con una discusión certera que hay que cambiar todo un sistema, porque también está el sistema económico. No ponerme a hablar aquí del tema con un economista aquí, es un error grande. El sistema económico, hoy que tenemos un sistema propio que estamos haciendo aquí contra las medidas coercitivas. Pero vamos a ir primero con el tema del poder popular, del pueblo todo, en urbanización, en barrio, en campo, en todos lados. ¿Ah? Bueno, fíjate, ¿no? El tema popular también tiene una impronta de origen, ¿no? Tiene, bueno, solamente aquellos pueblos de la resistencia, ¿no? Que uno pudiera llamar también de la reafirmación cultural, que tuvieron que conformar nuestros aborígenes y los esclavizados traídos de África aquí en lo que hoy conocemos como el territorio venezolano, sino también aquellos pueblos que surgieron al fragor de la guerra de independencia y que se convirtieron en pueblos de la resistencia, en pueblos desde donde se mantuvo la llama republicana, la llama independentista, y que les tocó, digamos, entenderse en una realidad distinta, ¿no? Y surge parte de lo que es esa necesidad, ¿no? De que en este caso, en aquel tiempo, al fragor de la guerra, tuvieron que encontrarse grupos venidos de distintos estratos sociales para aquel tiempo y resolver en armonía, en conjunto, bueno, situaciones relacionadas al tema del alimento, lo que era el tema logístico de esos pueblos en un escenario de guerra. Muy poco hemos investigado qué pasaba entre una y otra caída de la primera de las repúblicas que hubo durante nuestro periodo independentista. La guerra no cesó, la guerra se libró desde esos pueblos de la resistencia, desde esos pueblos donde nació aquel poder popular. O sea, hay antecedentes y bueno, lo que se ha venido conformando, lo que está en nosotros, ¿no? Forma parte de un bagaje. Cuando el comandante Chávez hace la propuesta de iniciar el tránsito, el camino hacia el Estado comunal, lo está haciendo desde una perspectiva estratégica, de una perspectiva también retrospectiva, de ver el pasado. Chávez como lector, conocedor de nuestra historia, investigador de nuestras bibliotecas, de nuestros archivos, de reencontrarse con ese conocimiento que le permitió entender una ruta, un camino, una propuesta para Venezuela, bueno, basada en algo que está intrínseco en nosotros. Aquí nos han llenado de muchos modelos a lo largo de la historia, quienes por compromisos con intereses del extranjero, bueno, han introducido ideas contrarias a esa razón de ser nuestra. Y de ahí parte del conflicto, ¿no? Que cuando avanzamos, ¿no? Estas corrientes tienden a evitar a toda costa el avance. No han podido detenerlos, pero nos han retrasado el camino.
pero lo importante es que seguimos transitando el camino. Mira, Jorge, tenemos un video ahorita. Vamos a verlo rapidito. Vamos a ver. ¿Debería gobernar? Es la pregunta obligada que surge cuando hablamos de democracia. Una frase lamentablemente trillada habla de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hoy todavía nos preguntamos, ¿los países disque democráticos cumplen con estos principios? ¿Cómo participa el pueblo? ¿Cómo la vemos en Venezuela? ¿Qué retos enfrenta la democracia en las comunas? ¿Será que hace falta democratizar la democracia? El término viene de la antigua Grecia y significa literalmente el poder o el gobierno del pueblo. Sin embargo, la democracia griega no se extendía precisamente a todo el pueblo. Las versiones modernas tampoco es que han sido fieles a la democracia. De hecho, la burguesía se apropió del concepto para bautizar el sistema político que reemplazó a las monarquías feudales y que estaba diseñado para defender sus intereses. La burguesía buscó también imponer su modelo como el único válido y posible, que sirve además como patrón para medir las democracias del mundo, por lo que es importante dejar de referirse a ella como la democracia y ponerle el apellido que le corresponde, democracia liberal burguesa. ¿Acaso no han existido otras formas de democracia? Pues claro que sí. Durante siglos, los pueblos también han intentado modelos de auténtica democracia popular, como la Comuna de París, los ayllus o los soviets. Muchos de ellos no corrieron la misma suerte que la versión burguesa, sucumbieron frente a la represión o colapsaron por errores propios. Nos corresponde estudiar esas experiencias, así como versiones actuales por lo general invisibilizadas, aprender de sus errores y asimilar sus aciertos, para así construir un modelo propio que logre profundizar y ampliar la democracia popular y no termine siendo una fotocopia de la democracia burguesa. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En nuestro país, ese modelo liberal burgués, esa democracia de cúpulas y cogollos conocida como la democracia punto fijista, entró en colapso a finales de la década de los 80. Frente al clima de descontento y de despolitización que reinaba, la idea de una democracia participativa y protagónica fue una de las consignas que movilizó al pueblo a integrarse en la arena política. Pero más allá de la democracia participativa y protagónica, el pueblo se la ha jugado con verdaderas experiencias de autogobierno. Por eso hablamos de democracia comunal, expresión última de la democracia participativa y protagónica, y columna vertebral de la sociedad socialista. ¿Cómo es la democracia comunal? Ven y te lo explico. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la base de la democracia comunal. Es el espacio de máxima participación que incluye a toda la comunidad en condiciones de igualdad y equidad. Pero no solo se participa y decide en asamblea, es necesario delegar responsabilidades, postular y elegir las vocerías que integrarán las instancias del sistema comunal. Estas elecciones son muy diferentes de las burguesas. No hay campañas multimillonarias ni falsas promesas. Más bien la comunidad escoge a aquellos y aquellas que hayan demostrado honestidad y compromiso en buscar soluciones de forma colectiva. Más aún, las figuras electas no son representantes que se atornillan a cargos para acceder a privilegios. Fíjate, no hay campañas, ojo, no hay campañas multimillonarias y los funcionarios no se atornillan. Fíjate, eso es uno lo que está viendo, pues análisis, que eso está corriendo ahí dentro de lo que está en las redes sociales. O sea, hay muchas cosas hoy que el método, tú tienes que refrendar el cambio en la Constitución. Tú tienes que darte cuenta, estamos hablando de los que nos están viendo. Entonces, hay que ver el por qué hay que cambiar una estructura si a ti te da una expectativa, esa estructura como tal, de las alcaldías, de las gobernaciones, te la dan, te da esa respuesta. ¿Será eso que queremos? Entonces hay que hacer un método hoy del que en esa propuesta que quede una estructura realmente la comunidad, el pueblo, sin distingo de credo, raza ni condición política, como tenemos hoy las políticas del gobierno. Las políticas del gobierno son para todos, porque nacimos así con el comandante Chávez. Pero yo quiero asentar un poco aquí el por qué vamos a una reforma constitucional, el por qué se debe hacer,
ante una medida coercitiva unilaterales también. ¿Qué podemos decir de esto, Jorge? Bueno, fíjate que hablar hoy del legado de Zamora, del legado de aquel pueblo insurgente en la Guerra Federal, es precisamente transitar, retomar el camino que impulsó el comandante Chávez hacia el Estado comunal, la comuna, los consejos comunales, como una nueva, digamos, geografía del poder y bueno, crear un sistema, es la posibilidad de, digamos, hacernos distintos frente a esos que nos están desde esos laboratorios de guerra psicológica, de esos laboratorios de guerra de información, bueno, tratando de captar, de entender la lógica del perfil nuestro, bueno, para someternos y seguir usufructuando de nuestros recursos naturales y minerales como lo hicieron en algunas oportunidades del pasado. Bueno, hemos logrado sacar sus manos de las riquezas de este país que son para sus ciudadanos, para su pueblo, ¿no? Pero están al acecho, siguen aspirando a hacerse con nuestros intereses en este territorio. Pero bueno, hay un pueblo bolivariano, un pueblo patriota que ha existido a lo largo de la historia, esas corrientes bolivarianas que han estado presentes y que se expresan hoy, digamos, en ese legado estratégico de, digamos, seguir conduciendo la nación hacia su consolidación y su fortalecimiento, ahora desde una mirada, digamos, del ámbito comunal. Vamos a irnos a una pausa rapidito. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con referente informativo. Quiero saludar a todo el equipo de nuestro general y jefe Ibrahim Peña López. No es cosa fácil hoy, nuestro piso 5 por allá, saludarlos, los detalles. Estamos pendientes de los detalles, estamos pendientes de todo. Pero a veces uno tiene equipo de docentes, que uno anda aquí, uno anda allá y bueno. Pero vamos avanzando para hacer lo mejor de sí, porque dentro de lo poco, con poco se hace mucho, Jorge. Ahí hay un video de nuestro presidente y comandante y jefe de la Fuerza Armada Ciudad Bolivariana. ¿Podemos ver ese video? Vamos a verlo, vamos a verlo. Creo que es el momento para unir a todo el que pueda ser unido en función de la paz, la estabilidad, la democracia, la participación, la estabilidad política, el progreso económico de un modelo propio. Tengo aquí el primer proyecto avanzado, casi 80 artículos. Quiero agradecer de manera muy especial al equipo del secretariado ejecutivo, al presidente de la Comisión Nacional, el constituyente, doctor Tarek William Saad, a la doctora Delcy Rodríguez, al doctor Gemma Escarrá, a la doctora Cilia Flores, por este primer trabajo de aproximación que aquí se ha elaborado. Hemos trabajado 4 grandes temas que, escuchando a nuestro pueblo, en casi 90.000 asambleas, Menéndez, escuchando a nuestro pueblo en 90.000 asambleas, más de 3.500.000 compatriotas, hombres y mujeres de a pie, para elaborar el plan de las 7T, Winston, de las 7T, 7 grandes transformaciones pues, de la Venezuela de este siglo. Escuchando a nuestro pueblo, creo que podemos encaminarnos en 3 grandes temas, más una labor en un cuarto tema de arreglo, mejoría. ¿Cuáles son esos temas?
que yo le planteo al país, a toda Venezuela, e inclusive convoco a los venezolanos que estén establecidos en el exterior a participar de 1000 formas, por vía tecnológica, telemática. Los temas que hemos listado trabajado, que yo he venido ya llevando adelante, 3 temas principales más el plus, 3 plus, sería en primer lugar la ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa, protagónica y de la democracia directa. Un Estado democrático, una sociedad democrática, ampliar las bases, los mecanismos, las instituciones y la forma de la libertad y la democracia republicana de este siglo. Ya saben ustedes el empeño por construir un nuevo sistema democrático e incorporar, como estamos incorporando en uno de esos artículos, el concepto de la distribución del poder clásico, pudiéramos decir, de Montesquieu: poder nacional, poder Venezuela se distribuye en 3 niveles: el poder nacional, el poder regional, el poder municipal, y aspiro, con el favor de Dios, con esta reforma, que incluyamos expresa, tácitamente y ampliamente el poder comunal, el poder territorial, el poder de la base, el poder popular. Serían 4 instancias de poder, donde la base fundamental sería el poder social, comunal y popular. Fíjate, las bases, por eso es que a mí no me gusta, Jorge, y tenemos un tiempo para una reflexión, ¿no? No me gusta jugar fuera de lo que debe ser el tema estratégico, ¿no? Fíjate lo que dice el territorio, la toparquía. Mira, volvemos otra vez aquí. A Rodríguez, a Simón Rodríguez, a Zamora y a Bolívar. No estamos jugando aquí con Chayago. No estamos viendo las estructuras de Montesquieu. Y otra cosa que quería hablar, no con economistas, también la configuración de lo que se ha hecho hoy con un sistema económico. No tengo nada contra los economistas, son importantes los administradores, pero en grandes rasgos, ante las medidas coercitivas, una política económica que le ha llevado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para ir fortaleciendo en conjunto con el sector privado nacionalista un nuevo modelo que hay que institucionalizar en la reforma constitucional. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque no es concha de ajo lo que estamos hablando. Ya lo adelantaba el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en ese acto en el que, por cierto, ¿Tú estuviste ahí? Sí, yo tuve el compromiso de asistir y bueno, porque, se hizo entrega ese día del Premio Nacional de Historia a todo un conjunto de historiadores nuestros, venezolanos, por sus años de trayectoria, producción, trabajo desde lo histórico, lo historiográfico, ¿no? Desde la paleografía también, ¿no? La transcripción de esos viejos o antiguos escritos del periodo colonial, ¿no? Ahí estuvo el presidente y en ese acto tan emotivo, tan bonito, aprovechó la oportunidad de presentar la propuesta de conformar una comisión para impulsar la reforma constitucional y, presentar, adelantar una de las propuestas fundamentales y claves, que es avanzar hacia la conformación desde el punto de vista constitucional del poder comunal, que, como lo entendió el comandante Chávez, estudioso de la historia, de esa historia estratégica y prospectiva, concibió que estaba en nuestra impronta de origen, estaba en nuestras raíces, ¿no? Y que era una forma estratégica, no solamente para las relaciones sociales de un país, sino también
que tenía un importante componente de seguridad y defensa estratégica de la nación, ¿no? Esa mirada hacia lo que es entender la conformación del Estado comunal. Desde esa base, ¿no? Iniciamos con la creación de las comunas, luego, de los consejos comunales, luego de las comunas, y bueno, transitando el camino hacia el Estado comunal, que bueno, son pasos que se dan, y yo diría como una propuesta que quizás muchos la han evaluado y que forma también parte de esa doctrina nuestra, ¿no? En algunos casos materializada desde lo pacífico, en otros desde la necesidad de insurgir para expresar y lograr conquistar los derechos sociales a lo largo de nuestra historia, pero que nosotros debería de quedar en esta reforma un artículo que en ese articulado, por cierto, que defiende a la misma y protege a la misma Constitución, ¿no? Agregársele, bueno, de la necesidad de nosotros estar ya progresivamente en lapsos de tiempo, 25 años, 30 años, lo que se decida, pero plantearnos revisar, digamos, que quede a nivel constitucional la necesidad de revisar nuestra Constitución cada cierto tiempo, bueno, para evaluarla, para perfeccionarla y seguirla optimizando como se aspira a hacer ahora. La experiencia de estos 25 años nos ha arrojado la necesidad de que, bueno, hay aspectos, hay elementos que no fueron abordados hace 25 años porque no estaban en el tapete, y otros quedaron por fuera porque, bueno, de la discusión, digamos, no fueron aprobados. O sea, hemos crecido en nivel de conciencia en estos 25 años como para entender ciertas necesidades, ciertas expectativas de nuestra propia población. Lo adelantaba el presidente, miles de asambleas desarrolladas durante estos años que han permitido recuperar las voces de esa mayoría, de sus expectativas sociales, ¿no? De esa esperanza en la materialización de nuevos derechos, de la concreción de esas nuevas aspiraciones que han surgido en estos años, de estos ya 25 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Es la posibilidad de repensarnos y, bueno, de transitar ese camino hacia el Estado comunal y, bueno, también la posibilidad de afinar nosotros que estamos en el ámbito, digamos, de seguridad del Estado, en el ámbito estratégico, táctico, prospectivo de nuestro Estado. Hemos tenido 25 años de guerra multidimensional, no convencional, no declarada por nosotros, sino declarada por esos, digamos, poderes que están tras las sombras, ¿no? Por esas grandes corporaciones, ¿no? Contra Venezuela, bueno, como lo sabemos, lo hemos interiorizado. El tema económico, Jorge, antes de irnos, que ya estamos culminando. Importante hoy darle una pincelada a todo ese esfuerzo que ha hecho hoy y tiene la sapiencia Nicolás Maduro Moro para darle una vitalidad hoy realmente a lo que se ha hecho a pulso, a lo propio, a lo venezolano, para neutralizar no nada más la medida coercitiva, otros posibles ataques que ven en el futuro. Sí, pues claro, fíjate, nuestro pueblo ha aprendido a lo largo de, bueno, de estos siglos de lucha, ¿no? De adversidades, bueno, a adaptarse a las adversidades, analizarlas, comprenderlas y, bueno, generar las estrategias para superarlas. Pensémonos hace unos 10 años atrás, unos 15 años atrás, veámonos ahora, cómo hemos ido superando, cómo hemos ido buscando las estrategias. No ha sido fácil la respuesta, es un ataque, nos enfrentamos a los grandes poderes, a los grandes intereses de esa otra humanidad, como la llamo, porque no somos los únicos que estamos luchando contra esas fuerzas oscuras, mezquinas, que pretenden hacerse del mundo para sus intereses, ¿no? Pero estas corrientes, yo diría, bueno, del caso nuestro, estas corrientes bolivarianas, donde nos sumamos todos, como nos sumamos en la guerra de independencia, como nos sumamos en la guerra federal, estas corrientes populares, estas corrientes del pueblo, que estamos impulsando la posibilidad de una realidad distinta, con un objetivo que es la prosperidad, ya lo decía Bolívar, la máxima felicidad, ¿no? Posible
la vida digna que aspiramos tener, ¿no? Y consolidar, bueno, sigamos nosotros transitando ese camino y bueno, entendiendo que sin lugar a dudas hay una guerra no declarada contra nosotros y que en ese sentido, hace 25 años, no estaba planteado, bueno, han salido leyes. Sí, pero te voy a decir otra cosa, porque tenemos un tiempo aquí. Quiero agradecerle aquí a nuestro general Morales, a nuestro coronel Patiño, todos aquí, porque estamos aquí conmemorando la Guerra Federal, aniversario más, pero las nuevas tecnologías hoy. O sea, hay temas hoy que es pertinente profundizar una reforma constitucional. Yo creo que, porque estamos hablando de un ayer, de un hoy y de un mañana, porque la Constitución es una carta magna para un mañana, es importante tocar. Tú no tocaste nada más de pincelada, pero ahorita culminando. No podemos dejar ni un tantico así los temas, porque tenemos una audiencia, y esa audiencia de verdad hay que darle un contenido para poner a volar la conciencia. ¿Qué podemos decir? Bueno, Luis, yo creo que constituirnos en receptores de esas grandes ideas que siempre ha tenido el pueblo y que han impulsado las grandes transformaciones, ¿no? Bueno, algunas lograrán consolidarse en el texto constitucional, otras no, quedarán como bandera de lucha para los próximos tiempos, ¿no? Y seguiremos, bueno, en esta construcción de la Venezuela posible, de la Venezuela que aspiramos sea el país potencia. Y bueno, seguir transitando ese camino y de alguna u otra manera reencontrarnos con ese pasado, con esa propuesta que hacemos nosotros desde la historia estratégica y prospectiva, ¿no? De no solamente quedarnos en el tránsito de la revisión del pasado, sino que ese pasado nos da luces, nos da ideas de lo ocurrido, pero también nos traza una hoja de ruta, ¿no? De a dónde podemos llegar nosotros, ¿no? Es la posibilidad de, desde lo prospectivo, desde ese análisis que, bueno, tradicionalmente se hace en las potencias, pero que en Venezuela, ya desde nuestro Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, hace ya algunos años, ¿no? Viene materializándose y desarrollándose, no solamente el análisis táctico, el análisis estratégico, sino avanzar nosotros hacia ese análisis del futuro posible, ¿no? Por ahí hay grupos que ahora aparecen, ¿no? Nos analizan desde fuera y, bueno, pretenden, digamos, ponerle la bandera a estas propuestas que han surgido desde nuestro centro de análisis estratégico, desde nuestros centros de formación militar y que, bueno, nosotros no podemos sino dar un paso al frente, como lo hemos hecho, ante estas celadas del enemigo en lo teórico que pretenden entonces secuestrarnos nuestras teorías, los aportes que hemos tenido en estos últimos años de revolución y bueno, entonces ponerlos con una etiqueta desde la otra mirada adversa y que pretende seguir, digamos, usufructuando, ponerle la mano a los recursos, digamos, naturales y minerales del pueblo venezolano. Pero fíjate, Jorge, por eso es que yo quería agarrar unos minutos, porque el presidente habló dentro de todo ese discurso que tú estuviste, cosas que están hoy en boga a nivel mundial. Singapur, por ejemplo, ahorita está haciendo una reforma de la ley con el tema de la regulación de las redes sociales. Yo creo que nosotros es acertado lo que hizo Nicolás, tú que estudias igual que yo el tema estratégico de la seguridad, no nada más puede ser una ley, porque es el tema tecnológico, ¿ah? Es la ciencia y la tecnología hoy. Tenemos unos ámbitos hoy en el 326 que habría que profundizar un poco, porque falta nosotros le decimos el enfoque, la dimensión tecnológica, pero es un ámbito, esto es una propuesta ya, y tú lo sabes muy bien. Ya la tecnología tiene que estar dentro de la versalidad de los ámbitos constitucionales, porque es una necesidad. Aquí hubo 27 muertos después del 28 de julio, con unos engaños por medio de los teléfonos. Gracias a la unión popular, militar y policial, se ha neutralizado una guerra que viene de afuera.
O sea, son cosas hoy que desde el referente informativo con la responsabilidad del caso, presidente, la ciberguerra, la guerra cognitiva, que lo hemos dicho aquí, y quiero agradecerle a todo este equipo militar que tiene la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque somos inexpugnables aquí. Aquí hacemos una programación diferente y con bastante claridad meridiana. O sea, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? Es importante profundizar ese tema porque son cosas que hay que reformar dentro de nuestra Carta Magna, que van ajustados a los nuevos tiempos. No, pues claro, sin lugar a dudas. Alguien pudiera pensar que hay ejes transversales desde lo comunicacional, pero digamos que este es un ámbito que nos hemos dado cuenta que aunque surge desde lo comunicacional y pudiera verse enmarcado dentro del ámbito legal que impacta lo comunicacional, hemos visto que en su desarrollo, en estos primeros 25 años de la Constitución Bolivariana, en todo el escenario de guerra que se ha dado contra la República Bolivariana de Venezuela, que, digamos, lo digital, ¿no? Muy puntualmente lo digital no estaba previsto en aquel momento. Muy probablemente formó parte de la discusión, porque siempre en todas las épocas hemos tenido gente esclarecida que adelanta, ¿no? Mira, aquí me está mandando un mensaje ahorita. El tema de Singapur fue por el COVID-19, que manipularon todo. Imaginemos lo que estamos hablando aquí hoy. Mira lo que estamos conversando hoy. Y nosotros tenemos una guerra cognitiva contra nuestro gobierno que quisieron venir a ver como si no fuera legal cuando ganamos público y notorio con una gran cantidad de votos encima. Yo creo que esto tiene que ser regulado en una reforma constitucional y todo este tipo de cosas. Ahorita ya para ir culminando el programa, Jorge. Bueno, tenemos la experiencia de 25 años, como nos lo decía el comandante Chávez, cuando pasa el testigo de la historia, el testigo del tiempo, el testigo, digamos, de la doctrina nacional al presidente Nicolás Maduro Moros, ¿no? Han sido años de lucha, pero también han sido años de batalla, pero en esas luchas y esas batallas hemos logrado victoria. Aquí estamos, seguimos dando la cara por Venezuela y por el mundo posible, porque estas luchas que estamos librando nosotros los venezolanos acá, digamos que no son solamente objeto de quienes vivimos en el territorio nacional. Estamos siendo observados por hombres y mujeres que desde otras latitudes no han logrado lo que nosotros hemos logrado y que ellos entienden que muchas de esas informaciones que les llega a ellos allá son falsas, porque lo que no se quiere es que, bueno, se corra la voz, como ocurrió hace 200 años, ¿no? Cuando Venezuela dio el primer paso independentista y, bueno, se encendió la pradera de la América hispana y, bueno, como un efecto dominó toda aquella fuerza, digamos, de los republicanos de Hispanoamérica, bueno, echaron a andar sus luchas para lograr conquistar su libertad y su independencia. Bueno, pues el día de hoy quiero agradecerle a todas y todos, de verdad, día de independencia, día de soberanía, día de guerra, nada más y nada menos federal. Quiero saludar a todas y todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.